Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy nuevamente vamos a hablar del fútbol argentino y nuevamente le vamos a dedicar un video a Boca. Pero diferente quizás al último que hice. En el caso de hoy tengo ganas de repasar y hablar un poco acerca de los motivos de por qué Boca ha fracasado en la búsqueda de la séptima Copa Libertadores. Esta copa que tanto lo obsesiona, que evidentemente es importante porque marcaría a Boca que se convierta, junto con Independiente de Avellaneda, en el máximo ganador de la historia de la competición, pero que hace 16 años, si contamos 2024-17, que le ha sido esquiva a uno de los equipos más importantes del continente. Vamos a repasar las últimas ediciones desde la que ha salido campeón en el año 2007 y por qué le ha sido tan difícil y los motivos fundamentales por los que Boca ha fracasado en la búsqueda justamente de este título. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con esta crónica. Sin ningún tipo de duda, Boca es uno de los equipos más grandes del continente sudamericano. Un equipo que cuenta con 6 Copas Libertadores, el segundo con más títulos detrás justamente de Independiente de Avellaneda. La primera edición la ganó en el año 1977 frente a Cruzeiro. Posteriormente, al año siguiente, sería bicampeón, ganando en la final Deportivo Cali en el año 78, quedándose con su segunda Copa Libertadores. Tendría que esperar más de 20 años para poder volver a hacerse con un título. En este caso, en la era Carlos Bianchi, lograría 3 de sus últimas 4 Copas Libertadores. Una en el año 2000, otra en el año 2001 y también una en el año 2003. Finalmente, la última Copa Libertadores que ha ganado Boca fue en el año 2007, de la mano de un increíble Juan Román Riquelme que había vuelto simplemente para jugar ese torneo. Ganaría de forma apabullante, sobre todo en la final frente a Gremio, para terminar quedándose con su sexta Copa Libertadores. Sin embargo, al quedar a únicamente una copa de alcanzar al máximo ganador, como les comentaba Independiente de Avellaneda, desde ese momento se ha vuelto una obsesión para Boca ganar un título más. Desde ese momento también, Boca no ha vuelto a ganar a la Copa Libertadores, más allá de que en varias ocasiones ha estado muy cerca. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años y en las últimas ediciones? Es lo que vamos a estar repasando ahora. Después de haber ganado la Copa del año 2007, Boca tenía la misión de intentar repetir el título en el año 2008. Tenía un muy buen plantel, se había mantenido la base de ese equipo campeón. Estaba Palermo, Palacio, Riquelme, Bataglia. El único que se había marchado era Banega, que había emigrado al fútbol español. Se había sumado Jesús Dátolo, estaba el Negro Ibarra. Realmente un equipazo que lo convertía en uno de los grandes candidatos. Ya no estaba Miguel Ángel Russo, que se había ido después de la final del Mundial de Clubes frente al Milan. Y ahora estaba a cargo del equipo Carlos Ischia. Comenzó la fase de grupo no de la mejor manera, terminó segundo en su zona detrás de Atlas de México. En los octavos de final le ganó los 2 partidos a Cruzeiro, eliminándolo al conjunto brasileño. En los cuartos nuevamente le tocaría a Atlas, donde después de empatar en la Bombonera se impondría con muchísima autoridad. 3-0 de visitante jugando en México, y en las semifinales un rival conocido de la actualidad. Le tocaría nada más y nada menos que Fluminense de Brasil. Una serie que la verdad no comenzó ya de por sí de la mejor manera. A Boca le suspendían la cancha, la Bombonera, por lo cual tuvo que hacer de local en el partido de ida en la cancha Racing, en el Cilindro. Un partido en el cual las 2 veces estuvo en ventaja, goles de Riquelme en ambos casos, pero que finalmente con un error de Pablo Migliore, que terminó atajando porque Caranta en ese momento tenía algunos conflictos con el técnico, con compañeros, decían que estaba lesionado, que era el arquero titular, y Migliore justamente se termina mandando la cagada para que Boca termine empatando 2-2. En el partido de vuelta disputado en Brasil, Boca comienza ganando con un gol de Palermo. Sin embargo, después se lo terminan dando vuelta y Fluminense gana 3-1 para terminar avanzando. Sin duda una serie bastante accidentada para Boca, que tenía plantel y jugadores para poder haber llegado a la final. Para la edición siguiente del año 2009, Boca renovaba la confianza en Carlos Ischia, que si bien no había logrado quedarse con la Copa Libertadores del año anterior, había obtenido un par de títulos a nivel local y de esta manera lo mantenían en el cargo para la siguiente edición. Además, Boca mantenía dentro del plantel a sus principales figuras. Seguía estando Palermo, seguía estando Palacio, seguía estando Riquelme, seguía estando Bataglia y habían vuelto algunos históricos como el caso del Pato Abondancieri al arco. Una fase de grupo en la cual Boca no tuvo casi ningún tipo de problema. Terminó en primera posición con 15 unidades, ganando 5 de los 6 partidos.
Sin embargo, en los octavos de final se dio para mí una de las mayores catástrofes de los últimos años de Boca, que probablemente no sea tan recordada. En los octavos, Boca se enfrentaba a un equipo que en los papeles era mucho menos que Boca, que era Defensor Sporting, que había terminado como uno de los peores segundos con apenas 8 unidades. El equipo uruguayo logró sacar un empate de local 2-2. Se definía en la Bombonera, por lo cual todo hacía pensar que Boca iba a pasar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en ese partido, Boca terminaría perdiendo 1-0 de local, con todas sus figuras en cancha, y quedando eliminado en los octavos de final. A los pocos días, Carlos Isquia sería cesado de su cargo y Boca no volvería a jugar una Copa Libertadores, hasta 3 años después. La edición del año 2010 y la edición del año 2011, Boca no jugaría la Copa Libertadores debido a los pésimos resultados que había obtenido en el plano local. Pasaron varios técnicos, la segunda vuelta del Coco Basile, el Chueco Alves, inclusive Claudio Borghi, pero ninguno había encontrado el rumbo de este equipo. Sin embargo, todo cambiaría de la mano de Julio César Falcioni, que asumiría en el año 2011 y sacaría a Boca campeón del torneo local y además de manera invicta. Un equipo que te podía gustar más o te podía gustar menos, pero sin duda tenía una idea clara de juego. En la Copa Libertadores del año 2002, en la cual Boca nuevamente volvería a llegar a una final. Después de una fase de grupos en la cual a Boca le costó, terminaría en segunda posición con 13 unidades, más allá de que no había hecho mal la fase de grupos, terminaba en segunda posición. En los octavos se enfrentaría a Unión Española, en realidad un rival bastante accesible, sobre todo para haber terminado segundo, y lo pasó sin ningún tipo de problema. En los cuartos de final le tocaría frente a Fluminense y en el global le terminaría venciendo por 2-1. En semifinales le ganaría por 2-0 a la Universidad de Chile, en ese momento un muy buen equipo, dirigido por Jorge Sampaoli, y en la final se enfrentaba con Corinthians. Una final que sin duda Boca no tuvo suerte y pasaron muchas cuestiones que terminaron llevando a que justamente pierda estos dos partidos. En el partido de ida jugado a la Bombonera, Boca sin duda fue superior, comenzó ganando con un gol de Roncaglia. En una de las últimas jugadas, Romarinho termina empatando el partido y Boca inclusive estuvo a nada de ganarlo y de manera increíble Darío Zitanich abajo del arco termina errando un gol hecho. Para el partido de vuelta muchas cuestiones se dieron. Por un lado Boca no tenía a Facundo Roncaglia, que era su lateral derecho titular, porque se iba a jugar a la Fiorentina y ya no tenía contrato con el Xeneize. Después se conoció que Juan Román Riquelme había anunciado en la previa del partido que era su último partido con la camiseta de Boca. A los pocos minutos de comenzado el encuentro se lesiona a su arquero titular, Agustín Orión, por lo cual tiene que ingresar Sebastián Sosa. Y para colmo también en el medio del partido, el flaco Schiavi, que siempre daba garantías, se termina mandando un cagadón para que Emerson Sheik, que fue la gran figura de ese encuentro, marque el segundo tanto y de esta manera Corinthians se termine coronando como campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia y Boca vuelva a perder una final. Para el 2013, Boca volvía a jugar la Copa, ya sin Falcioni en el banco y con la vuelta nada más y nada menos que de Carlos Bianchi. Sin embargo, este último paso por Boca del Virrey sería bastante malo. Un equipo que le costó en la fase de grupos, terminó segundo detrás de Nacional en su zona, que en los octavos de final le tocaba un rival dificilísimo y reeditó en la final del último año frente a Corinthians, lo terminaría eliminando con un gran gol de Riquelme en Brasil y sellando la llave por 2-1, y sin embargo, a pesar de que parecía que se abrían los caminos para seguir avanzando, en los cuartos de final le tocó un rival muy complicado como era el Newell's del Tata Martino. Un encuentro o una llave en la cual en ninguno de los dos partidos lograron marcar goles, ambos encuentros terminaron 0-0 y que finalmente se definió con una tanda de penales larguísima, 10-9, en la cual Newell's termina ganando y en la cual Boca varias veces tuvo la posibilidad de definirlo y no lo logró. Sin dudas, vamos a ser honestos, un equipo muy malo el que tenía Boca en esa época. Marín, Claudio el Chiqui Pérez, Cristian Herves, Sánchez Minio, Blandi de número 9, realmente un equipo en comparación a los últimos que habíamos mencionado, muy flojo, que igualmente tuvo grandes chances de pasar a semifinal y no lo pudo aprovechar en la tanda de penales. Los pésimos resultados del Boca de Bianchi a nivel local hicieron que Boca no logre clasificar a la Copa Libertadores del año 2014, por lo cual nos tenemos que ir recién hasta el año 2015, en este caso dirigido por Rodolfo el Vasco Arrobarrena. Un Boca que en esa edición quedaría evidentemente marcado. Después de hacer una fase de grupos perfecta, Boca en esa Copa Libertadores terminaría con 18 puntos de los 18 posibles, 19 goles a favor y 2 en contra. Le tocaría en los octavos de final River, justamente el rival de toda la vida y con el cual venía de quedar eliminado en la Sudamericana del año 2014. En una llave muy, pero muy frenética en la cual River termina imponiéndose en el Monumental. En la vuelta, como muchos deben recordar, después de ir 0-0 al entretiempo, el famoso episodio del gas pimienta hizo que a Boca lo terminen descalificando y quede afuera de la Copa Libertadores por esa circunstancia.
Para el año 2016, Boca volvía a clasificar a la Copa Libertadores. En esta edición se hacía cargo del equipo Guillermo Barros Esqueloto. Terminaría primero en la fase de grupos, en su zona. En los octavos de final le tocó Cerro Porteño, lo eliminó ganándole los 2 partidos. En los cuartos de final, un duelo durísimo con Nacional. Los 2 partidos terminaron empatados 1-1 y finalmente por penales Boca terminaría pasando. Y en las semifinales le tocaba lo que era la gran cenicienta del torneo como Independiente del Valle. Un equipo que había eliminado a River, que no tenía evidentemente todos los flashes que hoy en día conocemos y que sorpresivamente terminó eliminando a Boca también y además jugando de local en la Bombonera. Boca había comenzado ganando en Ecuador, luego Independiente del Valle se lo dio vuelta y ganó 2-1. En la Bombonera vuelve a comenzar ganando, pero después Independiente del Valle se lo vuelve a dar vuelta, con errores muy marcados de la defensa, sobre todo el Cata Díaz, y un error tremendo de Orión en uno de los goles, que termina además de marcar la eliminación de Boca y la salida de estos 2 jugadores que le vengo mencionando. Los malos resultados en el plano local hicieron que Boca no clasifique a la Copa Libertadores del año 2017. Recién volvería a jugar una en el año 2018. Todavía en ese momento seguía en el cargo Guillermo Barros Esqueloto, que más allá de no jugar la otra copa, había obtenido buenos resultados en lo que era la temporada siguiente. Un año 2018 en el cual Boca evidentemente también es muy recordada esa Copa Libertadores por lo que sería la definición. Se daría nada más y nada menos que frente a River. Un camino muy marcado de Boca que dejó en el camino justamente, valga la redundancia, a muy buenos equipos, dejando por ejemplo a Cruzeiro en los cuartos de final o a Palmeiras en las semifinales y la famosa final frente a River en la cual empatan 2-2 en la Bombonera cuando se iba a jugar en el Monumental. Finalmente ese partido se suspende por las agresiones que habían sufrido los jugadores de Boca en el micro en la previa al partido. Se termina trasladando el partido de vuelta a Madrid. Boca lo comienza ganando, luego River lo empata y en el alargue lo termina definiendo por 3-1 para coronarse campeón, y Boca desde el año 2008 volvía a perder, en este caso una nueva final que le imposibilitaba la chance de llegar a la tan ansiada 7ª Copa Libertadores. 2019 y 2020 serían 2 ediciones en las cuales Boca nuevamente se quedaría en las puertas de una final. En el año 2019, de la mano de Gustavo Alfaro, Boca nuevamente clasificaría a unas semifinales, donde se enfrentó nada más y nada menos que nuevamente a River. Después de todo lo que había sido la última final del año 2018, le volvía a tocar jugar con su clásico rival de toda la vida y el equipo millonario. Un equipo que sin duda en el partido de ida en el Monumental definió la serie, lo pasó por arriba al Boca Alfaro, le termina ganando 2-0 y aguantó muy bien un partido en el cual Boca no jugó un gran partido, River tampoco, y termina ganando por solamente 1-0 y no le alcanza para llegar a la final. En el año 2020, ya dirigido por Miguel Ángel Russo, Boca nuevamente clasificaría a las semifinales. En este caso se enfrentaba con Santos, un equipo que venía jugando muy bien. Empataron 0-0 en el partido de ida y en la vuelta, sin duda, el equipo brasileño jugando de local fue muy superior a Boca, le termina ganando por 3-0, ahí se da una de las primeras grandes cagadas de Frank Fabra, que termina yéndose expulsado, y nuevamente Boca de manera consecutiva perdía en semifinales de Copa Libertadores y se quedaba en la puerta de poder volver a jugar una final para definir el título. 2021 y 2022 fueron 2 Copas Libertadores bastante similares para Boca. En ambas termina perdiendo en octavo de final, en ambas pierde frente a rivales brasileños y en ambas termina perdiendo por penales después de no poder marcar ningún gol en ninguna de las 2 llaves. En el año 2021, dirigido por Miguel Ángel Russo, termina quedando eliminado frente a Atlético Mineiro, una llave bastante polémica, a Boca le anulan 2 goles que parecían lícitos, finalmente el VAR termina determinando que no, y en los penales termina ganando Atlético Mineiro por 3-1. En el 2022, dirigido por Sebastián Bataglia, quedaría eliminado frente a Corinthians, después de nuevamente empatar 0-0 en una llave en la cual pudo haberlo perdido antes, Rossi ataja un penal, pudo haberlo ganado en la Bombonera, Benedetto estrella un penal en el palo y nuevamente en los penales quedaba fuera, justamente Benedetto erraría un penal mandándolo a la luna. Y en este 2023 creo que está bastante claro. Boca termina llegando a una final gracias a su arquero, no gana ningún partido de fase eliminatorias de octavos en adelante, le termina ganando por penales a Nacional, le termina ganando por penales a Racing, le termina ganando por penales a Palmeiras, todo esto con Romero como figura excluyente, y en una final frente a Fluminense, en la cual tampoco es que Fluminense jugó un gran partido ni mucho menos, pero con algunos destellos individuales y colectivos de sus figuras en ataque, Cano, Kennedy, Arias y demás, le alcanzó para ganar a un muy pobre Boca, que salvo Advíncula, Figal, en general no tuvo un buen rendimiento individual que muchas veces lo había salvado, los partidos de Barco, de Merentiel, de Cavani o de Medina. En general creo que no tuvo un técnico a la altura, Almirón no era un técnico capacitado para dirigir a Boca y cada vez que tenía que tocar el equipo o cambiar el sistema de juego lo hacía mal
Y más allá de haber llegado a una final, que es muy meritorio, creo que todos estamos de acuerdo que Boca en cuanto a juego nunca mostró ser un verdadero finalista de Copa Libertadores. Así que espero que les haya gustado esta crónica de los últimos 16 años de Boca en la Copa Libertadores, los motivos que en cada una de las ediciones y las cuestiones que fueron ocurriendo llevaron a que Boca no pueda alzarse con el trofeo y que lamentablemente, para mí, que soy hincha y para muchos seguramente, siga siendo esquiva la famosa séptima Copa Libertadores. Me gustaría su opinión en los comentarios, que se suscriban, que me digan si les gustaría que sigamos hablando del fútbol argentino, no solamente de Boca, que se suscriban al canal, activen la campanita, me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.